van a salir según el molde que estaba usando. Hola familia dulce, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad, como lo dice el título del video, vamos a hablar de cómo calcular las porciones según los moldes. Esta es una pregunta bastante frecuente entre mis alumnas y todas las personas que me siguen en redes sociales, ya que siempre cuando comenzamos a emprender no sabemos cómo calcular cuántas porciones me rinde cada molde. Así que por eso decidí hacer este video detallado, dándote la orientación correcta para que lo puedas hacer y lo tengas ya listo a la hora de dar tus presupuestos. Por si no me conoces, mi nombre es Adri y te enseño a emprender desde casa con recetas y tips de pastelería. Así que quédate en este video para que aprendas todo lo que vamos a ver hoy. El primer paso que tenemos que hacer es organizar las recetas. Es el más básico. Primero, saber cuántos bizcochos vas a manejar en tu emprendimiento. Por ejemplo, chocolate, vainilla, red velvet, esos tres. Y tienes que saber para cuánto te rinde cada mezcla de estos tres. Por ejemplo, mi bizcocho de vainilla, la mezcla, rinde para 2 moldes de 14 centímetros que hacen 1 litro de mezcla. ¿Por qué yo sé que esa mezcla me rinde 1 litro? Porque pues yo la pesé. Una vez, antes de yo rellenar los moldes, lo primero que hice fue que terminé de hacer la mezcla y la llevé a un bowl y a la pesa para saber qué cantidad de mezcla me salía. Entonces, así pude saber que con ese litro de mezcla yo saco 2 moldes de 14, 2 moldes de 16 y 1 de 18. Ojo, no es que de toda la mezcla me salen esa cantidad de moldes, no, sino que de 1 litro de mezcla puedo hornear o 2 moldes de 14, o 2 de 16 o 1 de 18. Corrección. Es súper importante que sepan que, por ejemplo, la mezcla de chocolate, mi mezcla, rinde mucho más que la de vainilla y que la red velvet rinde mucho más que la de chocolate. Entonces, pesen todas sus mezclas y así van a saber qué cantidad tienen exactamente por cada sabor. Así también van a poder hacer o menos cantidad a la hora de trabajar, por ejemplo, tortas más pequeñas, o hacer mucha más cantidad cuando tengan o varias tortas del mismo sabor o tortas más grandes del mismo sabor. Hacer las pruebas en los moldes es el segundo paso más importante. ¿Por qué? Porque nuestros moldes, según el estilo y tamaño que tú quieras trabajar, va a ser lo que te va a definir cuántas porciones vas a tener al finalizar la torta o producto. Yo, por ejemplo, trabajo moldes pequeños, de diámetros pequeños, pero son súper altas mis tortas. Entonces, yo tengo moldes bastante chicos que van desde 10 centímetros hasta 25 centímetros es el más grande. Pero no trabajo tanto el de 25, mis tamaños como más populares son entre 14 a 18 centímetros son los modelos que yo más trabajo, los tamaños. Saber qué estilo de tortas quieres vender. Recuerda que hay 2 tipos de tortas, las clásicas que son tortas de tamaño grande, de diámetro grande, pero de una altura promedio entre 10 a 12 centímetros de alto. Esa es la altura y el promedio de tortas estándar que vas a poder conseguir en cualquier pastelería o en cualquier lugar que venda tortas. 2, las tortas altas, que son estas, que el diámetro es bastante pequeño, pero son muy alargadas. Y esas son las tortas que yo trabajo más o menos, tortas súper altas que van desde los 15 a 18 centímetros de altura y su diámetro es de entre 14 a 18 centímetros el diámetro. Recuerden que el diámetro es la circunferencia y la altura es hacia arriba. Cabe recalcar que yo, por ejemplo, tengo definido que mi estilo de tortas son altas, entonces yo sé igual que mientras más alta la torta, más porciones van a salir de ese modelo. Pero cuando las tortas son un poco más anchas y más bajitas, sé que igual tengo que hacer para rendir, por ejemplo, la misma cantidad que me sale de una torta alta en una torta baja, tengo que hacer el diámetro mucho más grande, ¿ok? Tienen que tener esas 2 diferencias para que pues puedan definir cómo van a ser sus tortas al final. Las medidas que yo les voy a dar son en base a tortas altas, ya que yo no trabajo tortas tan pequeñas, pero igual les voy a dejar una tabla con medidas para tortas que no son mayores a 12 centímetros de altura para que ustedes también las puedan trabajar si no hacen tortas altas como yo. Si
Si desean trabajar los dos tipos de tortas, altas y de un tamaño estándar, que es válido, tienen que tenerlo definido antes de ponerse a vender, porque sí o sí va a variar un montón. No es lo mismo vender una torta alta, por ejemplo, de 14 centímetros con 15 de altura, que esa es mi torta para 10-12 porciones, a tú vender una torta, por ejemplo, de 14 centímetros de altura de 10 de alto. ¿Por qué? Porque no van a salir 10 porciones. Puede que te salgan mucho menos. Así que entonces tenemos que aprender a calcular eso antes de empezar a ofrecer las tortas. Ojo por ahí. ¿Cómo yo logré saber cuántas porciones me iban a salir según el molde que estaba usando? Pues básicamente esto que hice fue algo que hago con muchos de mis productos, y es que hice esa vez 3 tortas de diferentes tamaños, 14, 16 y 18 centímetros. Las hice y las rellené cada una. Hice un solo relleno para todas porque básicamente lo que necesitaba era hacer una prueba. Sí hice diferentes sabores de bizcocho porque los bizcochos, las mezclas nos rinden igual. ¿Ok? Cuando el bizcocho de vainilla me rendía para 1 litro, la de chocolate me rendía litro y 200 ml, la de Red Velvet me rendía 1 litro 600, entonces va a variar según la cantidad de mezcla. Entonces yo horneé 3 bizcochos y los rellené los 3 por igual. Lo que hice fue que les di una decoración bastante superficial y los corté. ¿Por qué? Porque así yo me iba a cerciorar de que yo iba a vender las porciones correctas, y también me iba a cerciorar que el tamaño de las tortas por igual fuera el que me diera la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que mis tortas son altas, yo no puedo hacer tortas de 12, de 10, de 8, de 9, de 15, no. Todas mis tortas tienen que tener la misma altura para que me den la cantidad de porciones que yo ese día había practicado en mi casa, porque si no, no iba a ser igual. Entonces decidí que todas mis tortas iban a tener una altura de 15, esa es la altura mínima. Hay gente que me las tiene más altas, pero es cuestión de cada cliente. Mi altura mínima son 15 centímetros de alto, y yo sé que, por ejemplo, del molde de 14 me rinde para hasta 15 porciones. Si la hago de 15 de altura, el de 16 me rinde hasta para 22-23 porciones, y el de 18 puede rendir de 25 a 30 porciones. ¿Cuántos son de esta altura? 15 centímetros. ¿Cómo voy a definir entonces La cantidad de porciones que me salen por torta. 1. Organizando mis recetas. Saber para cuánto rinde cada una, cuántos litros saco de ella. 2. Voy a organizar los moldes que voy a trabajar. Si quiero hacer tortas más altas, sé que tengo que comprar diámetros más pequeños. Si sé que quiero que las tortas sean de un tamaño estándar, como habitualmente se usa en pastelería, pues compro moldes más grandes, pero con una altura aproximada de 10 o 12 máximo. Y súper importante, hacer las pruebas en casa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como ya les dije, una torta que tenga una altura de 15, que tenga una altura de 10, no va a salir la misma cantidad de porciones. Entonces, van a conseguir una tabla que les voy a dejar, bueno, son 2 tablas de los moldes, las medidas de moldes que yo recomiendo, y según la altura de esos moldes o de la torta ya finalizada, cuántas porciones les van a salir. Les voy a dejar tanto las porciones de la cantidad de porciones de tortas altas como las de tortas bajas, ¿ok? Así que van a poder calcular perfectamente las de sus tortas. Como consejo, a la hora de vender un producto o hacer una receta, antes de llegarla a vender debemos hacer pruebas. Y esto aplica para cualquier producto, sean tortas, galletas, panes, ya que la pastelería es de ensayo y error. Y para poder perfeccionar las técnicas hay que practicar sí o sí. No pueden esperar que todo esté en un libro o que todo lo que las personas le digan es lo correcto, sino que tú te cerciores por ti mismo de que sí va a funcionar, de que sí es la receta correcta, de que hagas las pruebas pertinentes, de que el sabor te guste, de que sea la textura que buscas, la apariencia que buscas. Es súper importante que a la hora de tú llegar a un producto final, tú lo hayas practicado y mejorado un montón de veces para que así
puedas trabajarlo mejor y te vaya mucho más cómodo a la hora de hacerlo. Espero que les haya gustado un montón este video, que les saquen un montón de provecho, que si tienen algunas dudas o consultas, pues me lo hagan aquí abajo en los comentarios y espero vernos en próximos videos por aquí con muchas más recetas y herramientas para que ustedes puedan emprender.